bendiga, iglesia. Para Dios sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. En esta preciosa mañana, agradecido de una manera de Dios por su grande misericordia que tiene por nosotros. Y qué bueno que Dios ha puesto sentir en su corazón y en mi corazón de poder venir a su casa para poder alabarle, poder bendecir su nombre. Y no es que tú lo hayas hecho por mero capricho o mera casualidad de estar aquí, sino porque Dios es quien tiene dominio y control de todas las cosas. Entonces Él ha puesto el sentir por medio del Espíritu Santo. Y hoy ese es el motivo de grande gozo que tenemos de celebrar los padecimientos o el padecimiento que Jesús sufrió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Entonces no hay una forma de agradecimiento. A veces digo, podemos mencionar muchas, pero la única que nos puede salir, que se asemeja un poco, es decir, Señor, gracias. Pero la otra forma es como la ofrenda que Jesús se entregó el 100% en la cruz de Calvario por ti y por mí. Entonces la forma de agradecimiento es nosotros entregarnos el 100% hacia Él y amarle porque Él nos amó primero. Hermanos, esta mañana quiero compartir el libro de Ageo y no es una sorpresa, sino que cuando el Espíritu Santo habla, Él habla de una manera tan especial, porque es que yo con el hermano Johnny no iba a hablar nada y él empieza hablando del libro de Ageo. Entonces yo después fui a la hermana Catalina y digo, pues si tengo la cita del libro de Ageo aquí, que no se la daba a David todavía, y el hermano Johnny está compartiendo el libro de Ageo. Dame decirte que Dios siempre ha levantado hombres y mujeres para que hablen al pueblo. Siempre. Dios siempre ha levantado grandes personas para que le hablen al pueblo y que le hablen lo que Dios quiere, para que hablen palabra de Dios. Y en esta mañana lo bueno es poder entender cuando Dios habla. Hermano, también quiero darle las bienvenidas a cada hermano que en esta mañana pues nos visita. También los que por primera vez están aquí, pues sean bienvenidos a la casa del Señor. Voy a leer el libro de Ageo, capítulo 1, de verso 1 al 4, son 4 versos. Este libro es corto, tiene 2 capítulos nada más, pero solamente 4 versos vamos a leer. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová a los de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas desonadas, y esta casa está desierta. Hermanos, para poder entender esta profecía de Ageo, el contexto histórico está en el libro de Esdras. Pero no voy a leer el libro de Esdras, son 10 capítulos que tiene. Son muchas historias, son muchos números. Pero quiero resumir un poco para poder entender el por qué la palabra aquí llega de parte de Dios y en boca de Ageo al pueblo de Judá. En la historia vemos que Nabucodonosor
rey de Babilonia, el imperio de los caldeos, llega a Judá y se lleva cautivo a todos lo que del pueblo de Judá y Benjamín, eran 2 tribus que quedaban, ya las 10 tribus, ya eran los asirios, ya la habían ya esparcido por todos lados, por causa de la idolatría. Quedaban 2 tribus, que eran Judá y Benjamín, también se fueron a la idolatría, pues Dios entonces les manda castigo porque le había avisado ya que no se fueran a la idolatría. Cuando en el 586 el imperio caldeo se lleva al pueblo de Judá y de Benjamín, lo que eran las 2 tribus, que era el reino del sur, con capital en Jerusalén, pues quedaron solamente allí los inválidos, los menospreciados, los que no valían para nada, los viles. Fue lo que el imperio caldeo dejó en estas regiones de Judá. Pero todo lo que valían se lo llevó cautivo hacia Babilonia. Después del imperio caldeo, cae ese imperio y se levanta el imperio persa. Y al principio de ese imperio, entonces, con el reinado de Ciro el persa, se le permite a los judíos en el 538 regresar otra vez a Jerusalén y a regresar de Babilonia bajo el liderazgo civil de Zorobabel. Por eso aquí en el libro de Ageo encontramos 2 personajes, que es Zorobabel y Josué, hijo de Salatiel. Son esos 2 personajes. Regresan bajo el liderazgo el liderazgo civil o el liderazgo político de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Habían 2 cosas aquí: guía política y civil, Salatiel; guía espiritual, Josué, un sumo sacerdote, porque Dios siempre guía a su pueblo. Alrededor de 50,000 judíos llegaron en ese primer viaje que vino hacia Jerusalén, hacia Judá. Unos 50,000 judíos regresaron con Zorobabel y con Josué. Luego, en el libro de Esdras, vamos a encontrar que fueron 3 grupos que llegaron. Llegó primero con Zorobabel y Josué, unos 50,000. Después llegaron con Esdras, otra cantidad. Y después, lo último, llegaron con Nehemías. Por eso, para poder ver el contexto histórico, tenemos que leer el libro de Esdras, ver el libro de Jeremías con la exportación de Babilonia, el libro de Nehemías y de Esdras con el regreso. Y aquí entonces es los profetas, cuando profetizaron, si profetizaron allí o profetizaron en Jerusalén. Entonces, para poder entender y resumir este tema, estos 50,000 judíos que regresaron con Zorobabel y Josué estaban en la ciudad y ellos venían con un propósito, y era de restaurar el templo. El templo que ya Nabucodonosor había destruido, el templo que construyó Salomón. El templo estaba en la ruina. En el 536 comenzaron a construir el templo, pero hubo algo que paró la reconstrucción de ese templo. Era la oposición de los vecinos y la indiferencia de los judíos que se quedaron allí
los viles, los inválidos, los que no valían. Cuando este grupo llegó, encontró la oposición de aquellos que estaban allí, de los mismos judíos y de los vecinos. Entonces vemos aquí dos cosas: la oposición de los vecinos y la indiferencia de los judíos, que causó que la obra fuera abandonada. Hermano, pasaron 16 años para que empezaran a reedificar el templo. Ellos estaban allí porque, como había oposición, se pararon y estaban con casa artesonada, vivían tranquilos. Para ellos era ya, todo era para ellos, no tenía nada que ver con el templo. Y 16 años más tarde, Ageo y Zacarías son comisionados para alentar al pueblo, no solo a reedificar el templo, sino a reordenar sus principales o sus prioridades espirituales. Ageo y Zacarías, Dios los levanta, porque siempre Dios levanta hombres para hablarle siempre al pueblo, para guiar a su pueblo. Hermanos, el tema principal aquí, ya después de dar este poco resumen, ¿por qué Ageo está ahora profetizando allí? Está profetizando a un pueblo que ya ha regresado de la esclavitud, de la exportación a Babilonia, y que está ahora allí en Jerusalén. Y el tema principal aquí es la reconstrucción del templo. Eso es lo que Dios le está pidiendo por medio de Ageo al pueblo, y ya lo leímos aquí en el capítulo 1, de verso 1 al 4. El tema principal, la reconstrucción del templo. El templo representaba la morada de Dios, ¿y qué más? Y su presencia. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué digo que representaba la morada de Dios y su presencia? Cuando Nabucodonosor destruye el templo en el 586, en el libro de Ezequiel capítulo 8, si lo puedes leer en casa, tú vas a encontrar allí cuando Ezequiel está diciendo que ve en visión un carro y da la forma y diseño del carro y de las ruedas, pero escuchaba una voz que decía, rueda, y el carro se movía. Él estaba visualizando la presencia de Dios que se iba del pueblo de Judá. La presencia de Dios se estaba yendo. Y por eso era tan importante la reconstrucción del templo, porque tenía que volver la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tenemos que estar pendientes en reconstruir nuestro templo? Dios siempre está llamando. Y Pablo dice, ¿no sabéis que vuestro templo es morada, nuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo? No lo destruya. No lo destruya. Hermanos, por eso era tan importante para el profeta Ageo, porque como la presencia de Dios se había ido, era tan importante la reconstrucción del templo para que volviese otra vez la presencia de Dios. Para el profeta Ageo, la reconstrucción del templo invitaba el regreso de la presencia de Dios en medio de ellos. Y por eso era tan importante la reconstrucción del templo.
Entonces Ageo empieza un llamado al pueblo. El profeta empieza con una expresión popular del pueblo en el verso 2. Y él dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, oye, ¿qué es donde empieza Ageo? ¿Con qué palabra popular del pueblo empieza Ageo a decirle? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, ¿cuánto tiempo, no sé, podía ser que se levantaran hombres, que se levantaran personas y fueran a casa de Zorobabel o a casa de Josué y le dijeran, ¿cuándo vamos a empezar el templo? Y la palabra de ellos era siempre, no ha llegado el tiempo. Pero podía levantarse más personas y reunirse, ancianos del pueblo, ¿cuándo vamos a reedificar el templo? Porque necesitamos la presencia de Dios. Y ellos decían, no ha llegado el tiempo, porque había una oposición y ellos se detuvieron por una oposición. ¿Cuántas veces ha llegado una pregunta interna en ti y te ha preguntado, ¿cuándo va a empezar el ministerio? ¿Cuándo vas a empezar esa obra que Dios empezó en tu vida? ¿Cuándo tú vas a empezar a dar parte de esos dones que Dios ha puesto en ti? Y la respuesta de nosotros es, no ha llegado el tiempo. En una ocasión, un hermano Johnny, me dicen, vamos a empezar unos ayunos. Y vamos a hacerlo, o vamos a ir al huerto, vamos a empezar unos ayunos. Yo le dije a ellos, vamos a esperar un poco. Esta, en otra palabra, traduciéndola a sí mismo, es que no ha llegado el tiempo. Esa es la palabra que siempre vamos. Por eso, hermano, la palabra de Dios es como una espada de dos filos, porque tanto corta hacia allá, corta hacia aquí. Porque yo estoy hablando la palabra, pero también ella me está hablando a mí. Pero ¿cuántas veces ponemos excusas? No ha llegado el tiempo. Llevando esto a nuestra vida espiritual, hermanos, vamos a encontrar mucho decir, no es el tiempo para desarrollar el don que Dios ha puesto en mí. Siempre vamos a encontrar, y nosotros mismos vamos a hacer oposiciones de que aún no ha llegado el tiempo. Y tiene Dios que levantar hombres. El hermano José se levanta, Dios le levanta y dice, yo quiero empezar un ayuno porque Dios ha puesto sentir en mí. Porque Dios siempre habla a su pueblo. Dios siempre bendice a su pueblo. Y si no lo puede hacer uno, y si no lo puedo hacer yo, Él va a levantar a otra persona, pero su obra jamás se va a detener. El hombre la puede detener. Yo la puedo detener, tú la puedes detener, pero hermano, Dios no detiene sus obras y no da su mano a torcer, porque su obra es de Él. Y está llamando a un pueblo, que empiece a reconstruir su templo, que empiece a reconstruir lo que Dios dejó empezado. Porque puede ser que su presencia se vaya. El deseo de Ageo era construir el templo. Y le hablaba de parte de Dios. El templo hay que reconstruirlo. Hay que reconstruirlo porque la presencia de Dios tiene que volver. Ya se fue, pero tiene que volver. No sé cuántas veces tú has destruido tu propio templo. Pero déjame decirte, empieza a reconstruirlo.
Empieza a reconstruirlo para que la presencia de Dios fluya en tu vida. ¿Cuántas veces hemos destruido el templo? Pero Dios quiere que reconstruya tu corazón. Un corazón que ha sido destruido por el odio. Un corazón que ha sido destruido por el rencor. Un corazón que ha sido destruido por el desprecio. Un corazón que ha sido destruido por las circunstancias de la vida. Un corazón que ha sido destruido por un matrimonio. Un corazón que ha sido destruido por un problema familiar. Dios quiere que tú regreses y que reconstruya tu templo, reconstruye tu corazón, porque todavía es tiempo. Este es el tiempo que Dios ha puesto. Y si no lo haces tú, Dios tiene que levantar a otra persona para que te lo diga. Hermanos, ¿qué paraliza la obra? ¿Qué paraliza la obra? ¿Qué paraliza la reconstrucción? ¿Qué está paralizando tu construcción? ¿Qué está paralizando tu reconstrucción? ¿Qué está paralizando? A Zorobabel y a Josué, ellos dejaron la reconstrucción y pararon. Y pararon por la indiferencia de los judíos y por la oposición de los vecinos. Esas fueron las dos cosas por cuales ellos pararon la construcción. La indiferencia de los judíos y la oposición de los vecinos. Pero déjame decirte que a veces la obra no seguimos reconstruyéndola por la indiferencia. En este caso era de los judíos, pero en este caso aquí es que la indiferencia del mismo cristiano. Y no estoy diciendo, gracias hermana. No estoy diciendo que sea el inconverso que te desencante o por la indiferencia del mundo, sino por la indiferencia del mismo cristiano. ¿Qué paralizó la obra? La indiferencia de los mismos judíos. Y la construcción y la reconstrucción del templo era para beneficio de ellos mismos. Pero déjame decirte, es que nosotros como cristianos somos diamantes en la mano de Dios, somos piedras preciosas. Pero en una ocasión compartí, y no sé si recuerdas, pero dije que el diamante no se corta con otro metal, no se corta con otro material que no sea con otro diamante. Porque es el metal más duro que hay, es el material más duro, más fuerte. Y no puede ser cortado sino con otro diamante. Y como tú y yo somos piedra preciosa para Dios, solamente puede cortarnos otro diamante precioso para Dios. Hermano, lo que hace el inconverso y lo que te hace el inconverso, tú le dices, pues él no conoce de Dios y ya lo hace, lo pasa por alto. Pero cuando te hace algo un cristiano, eso te duele. ¿Sabe por qué? Porque es un diamante que está cortando a otro diamante. Por eso si ha sido cortado y tiene un corazón herido por un diamante, hermano, es bueno que empiece a restaurar el corazón. Y que empiece a restaurar tu vida. Y olvidarte del pasado, sino mirar a Cristo como todo el consumador de la fe. ¿Qué paraliza la obra? ¿Qué está paralizando tu reconstrucción? Hermano, la oposición de los demás a veces también influye
Pero la indiferencia de nosotros como cristianos, a veces decimos, hay pastores que no dejan que su iglesia se reúna con otro hermano de otra congregación porque para ellos eso es algo como que no se puede contaminar. Déjame decirte que todos estamos trabajando con un solo objetivo, y es de llevar alma a Cristo. De llevar almas a Cristo. Y si estamos sirviendo todos al mismo Dios, al mismo Jesús que murió y sufrió en la cruz del Calvario, lo que tiene que haber una empatía, un amor de buscarnos cada día. Y no importa que un hermano sea de otra congregación, si lo veo en la calle, hermano, Dios te bendiga, pero que yo me he encontrado con hermanos de otra congregación que voy por la calle y aún lo veo que viene y se pasa al otro lado por no saludarme. Pero ¿y a qué Dios le estamos sirviendo? La indiferencia. Y eso es lo que Dios llama, y le vino y llamó a Ageo y le dice: ve y predícale a este pueblo por la indiferencia que están tomando, que se unan con un solo cuerpo, que restauren el templo para que vuelva la presencia de Dios. Pero también tenemos oposiciones, no solamente indiferencia. Tenemos oposiciones y he puesto algunas de ellas. Ya la oposición ya no es aquí solamente de cristianos, sino que ya tenemos que salirnos un poco de otro parámetro. Y tenemos oposiciones con ideología de género, tenemos oposiciones con filosofía, tenemos oposiciones por intereses personales, tenemos oposiciones el sistema, tanto político, también económico. Cada uno anda buscando lo suyo. Da igual a qué precio sea, no importa lo que pase, lo que quiero es lo mío. No sé si llegaste a ver la película El Señor de los Anillos. Aquel que salía, ese tesoro es mío. Porque siempre lo que quiere, el mundo, el ser humano siempre lo que quiere acaparar es para él. Para él. Tenemos otra oposición que se llama Satanás. Los placeres del mundo. Tenemos en esta oposición y los placeres del mundo se añaden muchas cosas, porque vienen muchas destrucciones, y en eso tenemos hogares destruidos. Tenemos otro enemigo también que nos pone en oposición, que lo llevamos encima, que se llama nuestro cuerpo. Tenemos también en nuestro corazón el odio, la rabia, el orgullo, oposiciones que no nos dejan reconstruir el templo. Hermanos, pero hay una obra que Dios nos ha encomendado y no podemos parar por más oposición que vengan. No podemos parar esa reconstrucción en nosotros, porque Dios siempre está haciendo un llamado. Dios siempre está haciendo un llamado, reconstruye, para que llegue la presencia de Dios. Reconstruye lo que está roto, reconstruye todo lo que te está contaminando, lo que está haciéndote daño. Quita todo eso, pero reconstruye el templo. Porque yo quiero morar en tu corazón y quiero hacer cosas grandes en tu vida. El verso 2 lo leemos otra vez y dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea
reedificada. Pero él dice, este pueblo dice, cuando leemos otra parte en la Biblia dice, mi pueblo. Pero él aquí dice, este pueblo. Porque ya Dios le estaba separándose. Porque esta persona, este pueblo, solamente buscaba sus propios intereses. Solamente buscaba sus propias posesiones. Y por eso aquí dice este pueblo, no dice mi pueblo. Y Dios quería que ellos restauraran su vida para que fuesen su pueblo. Un pueblo que tuviera su presencia. Pensaban solos en sus intereses. El verso 4, él le dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestra casa atesonadas, y esta casa está desierta. Le hace una pregunta. Él le hace esa pregunta. Es para vosotros tiempo de que esta casa y que ustedes vivan en casa trasonada y esta casa está desierta. El templo estaba abandonado. El templo estaba en ruina. El templo estaba destruido. Y Dios esperaba que se levantara el gobierno político representado por Zorobabel, pero también que se levantara el espiritual representado por el sacerdote Josué y que reconstruyeran el templo. Y esto me hace hacerme una pregunta y yo te la hago a ti. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Es una pregunta que no tienes que contestarla, pero para que te la hagas tú mismo y puedas examinar un poco cómo está tu templo. Si está en ruina o si está en reconstrucción, o si está esperando que se termine, o si ya tiene la presencia de Dios. ¿Cómo está tu templo? Hermanos, a veces tenemos un templo que está, como le decía aquí, ustedes viven en casa artesonada, pero mi templo está en ruina. A veces nos preocupamos mucho por nuestra belleza. A veces nos preocupamos mucho por lucir ropa bonita y de marca. Si no de marca no la quiero. Porque queremos siempre presentar siempre lo que se ve. Y Dios siempre está pidiendo, reconstruye tu templo. Cuántas liposucciones, cuántos maquillajes para aparentar más bonito. Pero ¿de qué me vale si mi corazón está vacío? Si mi corazón está roto. ¿Cómo está tu corazón? Un cuerpo maquillado por fuera, bien hermoso, pero un corazón roto, destruido por dentro. Eso es lo que estaba pasando allí. Un pueblo con casa artesonada, un pueblo acomodado, pero un templo destruido y abandonado. Un templo que estaba esperando que se reconstruyera para que viniese la presencia de Dios, pero ellos estaban cómodos. Y Dios no nos llamó a que nos acomodáramos.
Dios nos llamó a predicar la palabra de salvación. No es el tiempo de acomodarnos, iglesia. No es el tiempo de acomodarnos. Es el tiempo de presentar a Cristo. ¿Por qué nos vamos acomodando? Porque vamos siempre a las oposiciones o la indiferencia. Y vamos siempre, es que no ha llegado el tiempo todavía de yo consagrarme a Dios. Tengo que darle un poco de placer a mi carne, porque estoy acomodado a lo que mi cuerpo pide. ¿Cuántas veces nos acomodamos, hermanos, y no somos capaces ni de decirle al vecino, Cristo te ama? ¿Cuántas veces nos acomodamos y no somos capaces de decirle al compañero de trabajo, Jesús murió en la cruz y es suficiente para salvar tu vida? ¿Cuántas veces nos acomodamos? Y llegamos a ese acomodo y no damos parte a la presencia de Dios, sino que siempre quiere prevalecer el yo, el egoísmo. Es que yo primero, yo segundo, y si hay un tercero, ese soy yo. Hermano, es tiempo de restaurar nuestros corazones y dejar que la presencia de Dios entre a nuestra vida. Y que Él haga su obra, no mi obra, sino la obra de Dios, la que Él quiere ser, la que Él empezó un día y quiere seguir empezando porque quiere restaurar. Y Él está haciendo un llamado. El verso 7, Él le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y esa palabra me llama la atención, hermano, porque dice meditad. Y aquí esto es algo como un mandato, una orden. Cuando está diciendo meditad, meditemos en el camino donde estamos. Y le dice meditad sobre vuestros caminos. En Jeremías 6:16, Jeremías también le habla a este mismo pueblo, pero le habla antes de ser llevado a Babilonia. Aquí Ageo le habla después que pasó el problema y que ellos regresaron. Pero Jeremías se lo dice antes, en Jeremías 6:16 le dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Hermano, pongan atención a esta palabra, porque aquí es una palabra que está en plural. Le dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, aquí está en singular, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero Él nos da un momento para que podamos detenernos. Nos da un tiempo para que podamos hacer un stop. Paraos en los caminos, porque para el hombre hay muchos caminos. Y Él dice, paraos en los caminos. Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero cuyo fin son caminos de muerte. Pero Él te manda que te detenga un poco, no ande a la ligera. Piensa, párate, detente. Piensa en tantos caminos que tú estás viendo, pero escoge uno. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y preguntad. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, porque nos manda a nosotros también a que nos paremos bien
miremos bien, que no solamente estemos solamente conforme con mirar, sino que preguntemos también cuál es el buen camino que nos lleva a la salvación. Y solamente hay un solo camino que nos lleva al cielo y que nos lleva a la salvación, y ese camino se llama Cristo. El único, no hay más. Hermanos, el verso 8, él le dice, y le da una orden aquí, y le dice, subí al monte, trae madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero aquí hay tres imperativos, tres órdenes en este verso. Y él le dice, subid al monte. Ahí está dando una orden. Traed madera. Otra orden, reedificad el templo. Son tres mandatos que está dando aquí. Subid, traed y reedificad. Hermanos, estas palabras nos manda a entrar a la presencia de Dios. Que podamos subir al monte. Que podamos entrar a su presencia. Nos manda a poner a Dios en primer lugar, a buscarle y a continuar su obra. Ese es el llamado que Dios le está dando al pueblo y nos lo está dando hoy a ti y a mí. Una obra que Dios nos encomendó y es de reconciliar al mundo con Dios, y de que tú y yo también seamos reconciliados y que también seamos transformados, reedificados para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero él también le dice y le da una palabra de aliento en el verso 13. Él le dice, entonces Ageo, enviado de Dios, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa es la palabra de esperanza que Dios le da al pueblo y la que te la da a ti en esta mañana. Dios está contigo en medio de la restauración. Dios está contigo en medio de la restauración porque Él quiere una vida nueva, una vida cambiada en ti y en mí. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. El verso 14 dice, porque esta palabra trajo ánimo al pueblo. Esta palabra trajo consuelo al pueblo cuando escucharon, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y el verso 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Aquí no hubo solamente uno ni dos, no fue solamente el espíritu de Zorobabel, no fue solamente el espíritu de Josué. Dice que el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, hubo un despertar en aquel pueblo por medio de aquel llamado que Dios hizo. Hubo un despertar, y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, un nuevo despertar
Iglesia, Dios está llamando a un nuevo despertar, un nuevo amanecer que Él tiene para ti y para mí. Y Él dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No desmaye en este proceso. Pero Dios está pidiendo un despertar. Hermano, es tiempo que tú y yo despertemos. Y que podamos sentir cada día más que Dios empezó una obra en nuestra vida. Y que Él quiere restaurar. Que Él quiere cambiar. Un corazón herido. Un corazón traicionado. Un corazón desbaratado. Un corazón molido. Él quiere cambiar a un nuevo corazón dispuesto a alabar y glorificar el nombre del Señor. Iglesia, Dios quiere un despertar en su pueblo, un pueblo que no se acomode, un pueblo que en verdad le adore. No es un pueblo que esté acomodado, no es un pueblo que se acomode, sino un pueblo que le adore. Dios está invitando a su pueblo, y no solamente a esta iglesia Camino de Paz, sino a todos los redimidos por la sangre de Cristo. Dios le hace un llamado. Dios hace este llamado. Yo estoy contigo, pero quiero restaurar tu templo. Quiero restaurar tu templo porque yo quiero que mi presencia more en ti. Eso es lo que Dios quiere. Que su presencia more en cada uno de nosotros. Señor, gracias.